Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues les decimos a esta hora que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, en esta noche vamos a iniciar orando. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Agradecidos, Padre eterno, por todas las cosas que vas haciendo en nuestras vidas. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Bienvenido eres a este lugar, a cada familia, a nosotros, Señor, a los que estamos trabajando aquí en la radio, a cada personita, Señor, que está ahí en su casa. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder en cada lugar, que abras los oídos de mis hermanos, los oídos espirituales, y que pongas, Señor, el querer como el hacer, así en cada vida, Señor, porque sabemos que todo viene de ti. Sin ti nada, pero nada podemos hacer. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Toca nuestro corazón, Señor, toca nuestra mente y atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, se va al abismo, se va por donde ha venido, en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Juntitos empezamos esta reunión en el nombre de Yeshua. Te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues en esta noche, hermanos, volvemos pues a estar otra vez en esta reunión tan importante. Y esta noche vamos a continuar hablando. Recordemos que estas noches pues hemos estado hablando acerca de cómo destruir a Baal en nuestras vidas. Y la verdad pues no imaginábamos cuántas veces pues teníamos de verdad a Baal y en qué maneras. Pues nos hemos sorprendido bastante de que pues Baal tome tantas, pero tantas formas distintas en nuestra vida, y pues definitivamente ahora tenemos que ir quitando todos esos vales de nuestra vida. Así que pues vamos a continuar en esta temporada hablando de eso, hablando del eterno, hablando de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Permitámosle pues en este día al eterno que vaya redarguyendo nuestras vidas y nos enseñe de verdad a quitar todo Baal. Y vamos a continuar pues con todo este asunto. Así que Dios les bendiga a mis hermanos. Y esta noche estamos con Daniel. Muy buenas noches a todos los hermanos que están oyendo el programa. Muchas bendiciones. Shalom a todos. Que la paz de Dios esté sobre cada hogar, sobre cada familia, cada persona que está oyendo el programa, y que el Espíritu Santo de verdad nos acompañe en este momento, en esta noche, en esta reunión, en la transmisión que tenemos, que esté poniendo en cada uno de nosotros el querer, así también como el hacer, para que nosotros podamos obedecerle, podamos serle fieles, podamos serle leales, tengamos esa emuná que Él pone en cada uno de nosotros, que Él nos está enseñándonos a cada uno a creer en Él, y que de verdad nosotros dispongamos también nuestro corazón, nuestra mente, para obedecerle, que las palabras que vayamos a escuchar no sean solamente palabras, no se queden solamente en alguna cosa que hayamos oído alguna vez, sino que sea parte de nuestra vida ahora, que de verdad lo tomemos muy en cuenta, aprendamos y estemos dispuestos a hacer todo lo que Él nos está mandando, como lo hemos estado viendo en estos últimos días, que de verdad el Eterno nos está mostrando que tenemos muchas imágenes todavía en nuestro corazón a las que debemos renunciar, a las que debemos sacar, debemos deshacer por completo cualquier altar, cualquier imagen, cualquier Baal, cualquier imagen de acera o cualquier astarot que haya en nuestras vidas. De verdad estemos dispuestos a renunciar, a dejar atrás todas esas cosas, a cerrarle las puertas de nuestra vida, a dejar de servirles, dejarles de rendirles pleitesía, dejarles de presentarles ofrenda, todo ese tipo de cosas, y ahora nos enfoquemos solamente en nuestro Creador, que volvamos a su camino, que volvamos a su palabra, volvamos a su Torah, a cada uno de sus mandamientos, volvamos ahora en amistad con nuestro Creador, entendamos que Él es el que se ha acercado a nosotros para llamarnos, para buscarnos, y ahora nos toca a nosotros elegir entre la bendición y la maldición, elegir entre la vida y la muerte, y lo que el Eterno nos dice es que nosotros elijamos la vida, que nosotros lo elijamos a Él, que elijamos vivir bajo su bendición, bajo sus mandamientos, bajo su Torah, y así alcanzar el propósito que Él ha dispuesto para todos nosotros. Y les cerremos las puertas de nuestra vida, les ora a su enemigo, al enemigo de nuestro Padre, que de verdad ya no le sigamos
eh, prestando oídos, ya no le sigamos prestando atención, quememos todos esos altares, denunciemos a todas esas adicciones que hemos tenido por mucho tiempo, a esos malos conceptos, a esos conceptos erróneos, a ese tipo de cosas que nos han ido haciendo creer que nosotros tenemos la razón, que nosotros podemos cambiar por nuestra propia cuenta, que nosotros podemos tener éxito en la vida con solo confiar en nosotros mismos. Tenemos que renunciar a todas esas cosas porque hemos entendido en estos días que solamente debemos depender de Dios, solamente depender de nuestro Creador, de nuestro Padre. Él nos ha dado la vida, Él ha puesto un espíritu en cada uno de nosotros, un espíritu que está dispuesto a amarle, está dispuesto a buscarle, está dispuesto a rendirse ante Él y a obedecerle, pero somos nosotros muchas veces los que no permitimos que eso pase. Nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos carnales, por nuestra naturaleza humana y simplemente rechazamos que el Espíritu Santo guíe a nuestro espíritu. Y es tiempo de verdad obedecerle al Espíritu Santo, dejar que Él tome de la mano a nuestro espíritu y Él nos guíe por caminos de rectitud, por caminos de justicia, por sendas de paz y de amor en la que podamos estar obedeciendo en todo tiempo los mandamientos del Eterno. Qué importante es que en este tiempo nosotros pues obedezcamos los mandamientos del Eterno, porque pues ya hemos visto de verdad de que pues estar en contra pues realmente es un desastre en nuestras vidas. Así que vamos a continuar en este tiempo pues identificando dentro de nuestras vidas qué altares existen, porque pues nos hemos dado cuenta de verdad que pues hay un montón de altares que nosotros tenemos y pues Baal toma muchas pero muchas formas en cada uno de nosotros y necesitamos ahora quitar pues todos los Baales. Como dice la palabra de Dios, hay que pues ir quitando absolutamente todos pues los Baales y necesitamos pues en este tiempo pues volver hacia Dios, volver de verdad con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente a lo que pues es la palabra del Eterno. Recordemos pues que pues una de las cosas que habíamos visto es lo que había hecho Gedeón cuando había pues deshecho todo lo que es Baal. También, bueno, y pues ahí lo que nos decía era que era Gedeón, Jefte, bueno, pues no recuerdo si era Gedeón, Jefte, pero pues se le había nombrado pues que estaba en contra de Baal. Pero no solamente eso, habíamos visto también pues lo de Samuel y habíamos visto cómo en el tiempo de Samuel pues recién habían quitado todo Baal, todo Astarot, todo Acera y todo esto pues viendo cómo la presencia de Dios se puede ir de nuestra vida muchas veces y pues tenemos que tener mucho cuidado con eso porque pues a veces nosotros empezamos a adorar otras cosas y pensamos que todo está bien, que no pasa nada. Sin embargo, pues podemos ver de repente que pues ocurre que nosotros estamos adorando pues dioses que no deberíamos y pues no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque pues la presencia de Dios puede irse, pero eso sí, cuando vuelve pues viene con muchas veces con muchas cosas porque nosotros a veces pensamos que podemos servir a dos señores y ya vemos que no se puede definitivamente. Lo habían visto los filisteos que solamente querían la bendición y también lo había visto también pues los hijos de Israel que en algún tiempo habían visto todo este asunto y no se habían dado cuenta pues de qué manera se había ido la presencia de Dios e incluso pues ellos habían tomado el arca del pacto como si nada y pues había caído una peste tremenda. Bueno, pues hasta que hay alguien que se santifica y está delante de Dios y tengamos cuidado con eso, pues lo entendió David y lo entendieron muchos pues que no podemos nosotros mezclar las cosas. Pues solamente debemos adorar a Dios de verdad, pero de verdad con todo nuestro corazón. Bueno, pues este asunto no acaba allí, ojalá hubiera acabado, digamos, con todo esto. Podemos ver pues que esto de Baal todavía continúa más allá y pues en muchas partes empieza a ocurrir esto, empieza a ocurrir que el pueblo de Israel pues sigue todavía tras de Baal, ¿no? Y pues necesitamos en esto hacer pues cosas que de verdad vayan en contra de lo que viene siendo el error y que de verdad nos alineemos al Eterno. Pero veamos pues otro de los pasajes y otra de las escrituras, porque pues veíamos el día de anteayer que Baal representa toda la inmoralidad sexual y veíamos pues el día de ayer que Baal también representa el confiar pues más en lo que nosotros necesitamos, en lo que es la bendición y no así confiar en lo que el Eterno quiere para cada uno de nosotros, que
pues viene siendo lo que deberíamos buscarle. Es decir, no buscarle solamente por las bendiciones, sino buscarle pues porque de verdad Él es rey y porque debemos temerle, ¿no? Entonces necesitamos ver esto, necesitamos de verdad adorar a Dios y pues el que había derribado pues es Gedeón, ¿no? Que se le había denominado Jerobaal, que está en contra de Baal, pues básicamente. Pero pues todo el tiempo que veíamos esto ocurría esto, ¿no? Un momento pues estaban con Dios, pero pues luego de eso acontecía que otra vez se volvían para las cosas del error. No hagamos eso, seamos pues de un solo sentir, de un mismo pensar y pues empecemos de verdad a solamente adorar a Dios. Veíamos cómo con Samuel se había vuelto pues el pueblo hacia Dios, pero solamente llega pues hasta ahí, digamos, pero con David vuelve la presencia de Dios a Israel y pues ahí se hace un pacto, pero realmente hermoso, hermosísimo y pues todo anda bien hasta que pues después de David ocurre algo terrible. ¿Qué es lo que ocurre? Pues su hijo Salomón empieza a tener otra vez adoración por todo y cualquier cosa de tal manera que pues se hace altares de diferente cosa, de diferentes baales y pues termina siendo todo Israel dividido en dos casas, que realmente viene una perdición porque todos empiezan a adorar pues de verdad a Baal y podemos ver que eso se vuelve pero más y más y esto llega al colmo cuando pues la casa de Israel, en la casa de Israel más bien llega a reinar Acab. Es de verdad muy importante que entendamos lo que había pasado con Israel a causa de todo el pecado, de que el problema era que en la época de los jueces, mientras había levantado Dios algún juez, mientras alguna persona había dispuesto su corazón para servirle a Dios, entonces el Eterno levantaba un juez cuando todo el pueblo de Israel estaba afligido, de verdad estaba oprimido por los enemigos, entonces clamaban a Dios y lo que hacía Dios era responder, obviamente él estaba dispuesto a ayudar a su pueblo y levantaba un juez que guía a todo el pueblo, alguien que les recuerde a los israelitas, alguien que recuerde a todo el pueblo que tienen que vivir guardando los mandamientos de Dios, que tienen que vivir en santidad, en consagración al Eterno. Y pues todo el pueblo de Israel disponía su corazón para dejar a todos sus ídolos, a todas sus imágenes y estaban dispuestos a renunciar. Y obviamente Dios respondía y los libraba de todos sus enemigos, los volvía a levantar y a fortalecer y todo iba bien mientras duraba la vida del juez, porque después pasados unos 15 años, 20 años, cuando le tocaba la hora de morir al juez, pues el pueblo, una vez que dejaba de haber juez, se olvidaban de los mandamientos de Dios, se olvidaban de que solamente a Él tenían que adorarle, se olvidaban de que habían hecho un pacto con el Eterno y volvían a ir tras dioses falsos, volvían a levantar altares para Baal, volvían a contaminarse con otros pueblos, siguiendo a sus dioses, a sus ídolos y a todas esas cosas y se volvían a contaminar y se volvía a repetir la historia. Pasaba otro tiempo, los enemigos los oprimían y ellos tenían que volver a Dios. Dios tenía que levantar otro juez y pasaba lo mismo otra vez. Mientras estaba vivo el juez, pues todo el pueblo de Israel estaba alineado, pero una vez que ya no había juez, el pueblo de Israel se perdía. Y lo mismo llega a pasar en la época de los reyes. Se levantaba un rey y los libraba. Si es que el rey estaba de verdad, disponía su corazón a seguir a Dios, entonces pasaba lo mismo. El Eterno los libraba de sus enemigos y el pueblo empezaba a cumplir la Torá, a guardarla. Y luego cuando le tocaba llegar, le tocaba ser posesionado otro rey que no estaba dispuesto a guardar los mandamientos de Dios, pues el pueblo otra vez volvía a hacer sus altares, volvía a hacer sus imágenes, sus ídolos y todas sus cosas, y se volvía a echar a perder el pueblo de Israel. Vemos que era algo constante, algo que sucedía cada vez, y creo que muchas veces nosotros en nuestra vida nos comportamos de esa misma manera. Cuando tenemos algún problema, le buscamos a Dios, le rogamos con todo nuestro corazón y con todo para que nos libre del mal. Y Dios responde, siempre responde, Él nunca se va a quedar ahí mirando a ver cómo sufrimos. Él está dispuesto a responder, está pronto para ayudarnos. De verdad tiene tanta misericordia de nosotros que nos socorre en el momento adecuado. Pero pasa el problema, todo se pone en calma, pasa la tormenta,
nosotros, pasado un tiempo, muchas veces tenemos esa tendencia de olvidarnos de que Dios nos ha ayudado, de que Dios nos ha sacado. Nos olvidamos de sus mandamientos, nos olvidamos de hablarle, de seguirle, de buscarle, y volvemos a cometer los mismos errores. Vemos que es algo que nos pasa muchas veces. Estamos siempre, creo que pendientes de que tenemos que vivir bajo presión, tenemos que vivir bajo problemas, bajo situaciones difíciles para estar solamente de esa manera estar pegados a Dios, estar buscándole. Y creo que nos hemos equivocado bastante en esa forma de vivir, porque no nos hemos dado cuenta de que nos hemos acercado a Dios al final solamente por los problemas, solamente porque hay alguna consecuencia de nuestro pecado, y no nos hemos acercado a Él con un arrepentimiento genuino en el que hayamos decidido servirle solamente a Él. Y es tiempo de que cambiemos, de que de verdad renunciemos a todas esas cosas y empecemos a vivir bajo la presencia de Dios, no solo porque hay problemas, no solo porque hay necesidad o porque necesitamos algo, sino entendiendo que las cosas que Dios nos ofrece van mucho más allá de eso. Él nos ofrece su paz, su amor, y lo más importante de todo, nos ha ofrecido su misma presencia, el hecho de vivir con Él, el hecho de poder habitar, disfrutar todas las cosas junto con Él, estar aquí disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. Son las cosas más importantes que Dios nos ha entregado, que Él ha puesto en nuestras manos. Y creo que es tiempo de que volvamos a Dios, pero esta vez no arrepentidos, no remordidos por las consecuencias del pecado, sino arrepentidos porque nuestra vida ha sido una vida de pecado, nuestra vida ha sido una vida en la que hemos estado transgrediendo constantemente la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y ahora es tiempo de que de verdad volvamos a nuestro Creador, entendiendo que Él quiere que vivamos junto con Él, que Él quiere que tengamos una vida dedicada y consagrada a Él, para que tengamos, prácticamente para que podamos vivir con Él, para que podamos habitar con Él, no solamente estemos de visita, no solamente estemos de vez en cuando o cuando hay problemas, sino que podamos vivir con nuestro Padre, que podamos tener una vida en la que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que vayamos a sentir, todo sea consagrado al Eterno. Una vida de consagración, lo decías bien, Daniel, pues es importante en este tiempo porque, pues como decías, pues resulta que todos los de Israel pasaba pues un juez y volvían y luego que otra vez con el error y así hasta pues todo el tiempo, hasta incluso en los reyes podemos ver absolutamente eso. Entonces una vida consagrada a Dios creo que pues es algo que el Padre Eterno nos está llamando en este tiempo. Si vamos pues a ver Primera de Reyes capítulo 18, pues vamos a entender cosas muy interesantes y muy importantes que nos dice la palabra del Eterno y que nos va a ir mostrando pues cómo llega esto al colmo. Y pues aquí vamos a ver otro Baal, pues otra adoración más bien a Baal tremendamente, y pues creo que esto pues siempre lo hemos ido hablando, pero pues quizás no entendemos que todavía está dentro de nosotros. Y dice, y después de muchos días, después del tercer año, la palabra de Yahweh vino a Elías: ve, preséntate a Ahab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Bueno, pues pero antes, para entender este asunto, quisiera que entendamos lo que había pasado. Pues después de que se había dividido las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, pues en la casa de Israel vemos que pues empieza a reinar Jeroboam, y Jeroboam pues hace una serie de barbaridades, entre pues hacerse sus propios dioses, nombrar otros que ni eran levitas, hacer una serie de tonterías por Israel, y que poco a poco pues va heredando a toda la casa, y pues se levanta uno y otro rey, pero pues algunos, en realidad ninguno que vaya de verdad a temerle a Dios, y pues seguían haciendo lo que les daba la gana en el reino dividido. Y llega uno que es Ahab, en este caso en la versión Reina Valera Acab, pero pues vemos que este Acab pues tiene muchas cosas, y entre esas pues empieza a reinar, dice, ¿no? Que él empieza a reinar, pero si vemos lo que antes, lo que nos dice de Ahab en el versículo, más bien en el capítulo 16, pues nos va diciendo que este Acab pues hace cosas terribles, que de verdad pues ha sido algo grave. 16:29 dice: fue en el segundo año de Josafat, rey de Judá, que Ahab, el hijo de Omri, comenzó su reino sobre Israel. Ahab, el hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Shomron, en Samaria. Y Ahab, el hijo de Omri, hizo lo maldito ante los ojos de Yahweh, sobrepasando a todos sus predecesores en perversidad. Pero entonces, como si fuera cosa ligera para él cometer los pecados de Jeroboam, el hijo de Nebat, él tomó como esposa a Jezabel,
la hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y erigió un altar para Baal en la casa de sus abominaciones, la cual él había edificado en Samaria. Ahab también puso a Acera. Ciertamente Ahab hizo más abominaciones para provocar a Yahweh, el Elohim de Israel, para pecar contra su propia vida, para que él fuera destruido. Él hizo lo maldito por encima de todos los reyes de Israel, que fueron antes que él. Pues podríamos decir, de lo peor, pues el peor, ¿no? Acá realmente eso, y pues podemos ver que se establece pues de manera ya total lo que es la adoración a Baal. Justamente lo que Ahab hace es darle la espalda a Dios. Él toma la decisión, así como lo que nos dice el libro de Deuteronomio: elijan si van a servir a Adonai, si van a servir a su padre, o elijan si van a servir a sus dioses. De verdad, él nos da la oportunidad de decidir. Y vemos que Ahab, de verdad, como lo habíamos conocido antes, pero vemos de verdad en la versión en hebreo que dice el nombre Ahab, el nombre real, había decidido servirle a Baal, había decidido levantar, así como David había conocido al Eterno, había conocido a Adonai, y había decidido edificarle un templo, había puesto en su corazón hacer un templo, y prácticamente el Eterno le dice que su hijo lo iba a construir, y él decide hacer un templo para Dios, para que él pueda estar ahí presente, para que él pueda dedicar a todo el pueblo de Israel en ese templo, puedan dedicarle el servicio a Dios, puedan prácticamente consagrarse al Eterno. Y Ahab hace algo parecido, solo que Ahab no estaba dispuesto a servirle a Dios, lo que él quería era servirle a Baal, y vemos que de verdad él decide hacer un templo para Baal, lo hace, y vemos que también está metida ahí Acera, que de verdad, como lo habíamos dicho hace algún tiempo, vienen en pareja, está Baal y junto con él está Acera, que de verdad están relacionados todos los tipos de los pecados de tipo sexual, los pecados de orgullo, que son prácticamente los dos más fuertes, o los dos que más arrastran gente, tal vez podríamos decir. Y vemos que Acab estaba ahí, había decidido servirle a él, había hecho edificar, y no estamos hablando de cualquier persona, no era una simple persona que se le había ocurrido hacer un altar, un templo por ahí, o no era tampoco un sacerdote que estaba haciendo mal uso de alguna cosa, era el rey de Israel, que había, o el rey de Judá, no, el rey de Israel, que de verdad había decidido eh, erigir, levantar un templo hacia Baal. Vemos que lo que estaba haciendo no era solamente por él, no era solamente por su familia, no era por unos cuantos, estaba haciendo en nombre de todo el pueblo de Israel, porque era él el rey, y él tomaba las decisiones. Sabemos muy bien lo que implica ser el rey, o lo que era, lo que implicaba ser el rey en esos tiempos. Él dirigía a toda la nación, él era la cabeza de toda la nación, prácticamente él tomaba las decisiones más importantes que definían el futuro de Israel, y él había dedicado prácticamente a todo Israel delante de Baal. Y es importante que vemos que de verdad había tomado los pecados de Jeroboam como cosa ligera, como algo pequeño, como algo que para él era poco, y él había ido por encima de todo, se había consagrado prácticamente para servirle a Baal. Vemos que de verdad es importante que entendamos lo que había hecho Acab, las cosas que había determinado en su corazón, y estaba decidiendo darle la espalda a Dios, estaba tomando la determinación de no servirle a él, de no seguir sus mandamientos, de no seguir su Torah, de no conocerle, y prácticamente esa misma consagración él la toma, pero para con Baal, para dedicarle a él todas las cosas, para que eh, prácticamente, como lo dice aquí en el versículo 33, dice: ciertamente Ahab hizo más abominaciones para provocar a Adonai, Elohim de Israel, para pecar contra su propia vida. Vemos que de verdad las cosas que él había decidido eran una provocación para Dios, porque Dios era Dios de Israel, él había elegido a ese pueblo, y él se estaba consagrando a un falso Dios, a un Baal, a alguien que no era un Dios, que era simplemente algo hecho por los hombres, y él estaba atentando contra su propia vida. Es una de las cosas interesantes que a veces no nos damos cuenta, pensamos que le podemos engañar a Dios, o que podemos hacer las cosas
y como a nosotros nos parece y que nada va a salir mal, y no nos damos cuenta que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros transgredimos la Torah, estamos atentando contra nuestras propias vidas, estamos haciendo cosas que a nosotros mismos nos llevan a nuestra propia ruina. Pensamos a veces que estamos eh, le estamos provocando a Dios, que le estamos haciendo sentir mal solamente a Él, que nosotros decidimos el curso de nuestras vidas y que al final nada malo va a pasar, pero no nos damos cuenta que pecar contra Dios, pecar contra el Eterno, es hacer algo en contra de nosotros mismos. Y lo que dice después, dice, para que Él fuera destruido, Él hizo lo maldito por encima de todos los otros reyes de Israel que fueron antes de Él. Vemos que de verdad Él había sobrepasado los límites. ¿Cuántas veces nosotros queremos vivir al extremo, queremos ver hasta dónde podemos hacer las cosas sin importar lo que podamos hacer, sin importar lo que nos vaya a costar, sin importar que estemos atentando contra nuestras propias vidas? No nos damos cuenta de que ese no es el camino correcto. La única forma en la que podemos tener una vida buena, una vida plena, es solamente sirviéndole al Dios de Israel, sirviéndole al Eterno, aquel que ha elegido a Israel como su pueblo. Tenemos que reconocer eso. O servimos al Eterno, servimos a Adonai, o vamos a estar sirviendo prácticamente a cualquier Baal. De verdad, pues, si servimos al Eterno, pues, o de verdad servimos a Baal, y pues, vemos que en ese tiempo él había decidido a Ahab y pues toda su casa servir a Baal. Definitivamente eso es lo que ellos habían definido, pero pues lo grave en todo este asunto es que pues ellos eran reyes y lamentablemente pues la Biblia nos dice, el Eterno nos dice que cuando los malos, pues todo el pueblo peca, todo el pueblo sufre. Y eso es una verdad pues tremenda, y también para nuestros tiempos pues dependerá mucho del gobierno todo lo que ocurra con la población. Y vemos pues que en ese tiempo, en el reinado de Acab, pues había un pueblo que verdaderamente pues estaba claudicando en su corazón, que pues no sabía qué hacer, y a consecuencia del pecado de la casa de Acab, que y además pues que todo el pueblo había estado en lo mismo, haciendo exactamente lo mismo que hacía el rey, pues lo que había ocurrido es que se había mandado una sequía pero tremenda, y en ese tiempo estaba pues el profeta Elías, quien había dado la orden de que el cielo pues de verdad se cierre, y pues tal cual un hijo de Dios pues eso había ocurrido. El asunto era pues que ya estaba mucho tiempo pues sin llover, y necesitaban pues la gente empezaba a buscar agua, necesitaban buscar en todo, y pues después de muchos días, después del tercer año, pues ocurre esto. Vámonos a Primera de Reyes 18 y dice, y después de muchos días del tercer año, estamos en Primera de Reyes 18:1, estoy leyendo la versión Kadosh, que dice lo siguiente, y después de muchos días, después del tercer año, la palabra de Yahweh vino a Elías, ve, preséntate a Ahab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Cuando Elías fue a presentarse a Ahab, la hambruna de Samaria era severa. Ahab llamó a Obadiah, siervo de Yahweh, el administrador del palacio. Ahora Obadiah temía grandemente a Yahweh. Y vino a suceder que cuando Izebel, bueno, en este caso es Jezabel, estaba asesinando a los profetas de Yahweh, Obadiah tomó 100 profetas, los escondió en 2 cuevas, 50 en cada una, y los alimentaba con pan y agua. Ahab dijo a Obadiah, vayamos por toda la tierra y todos los manantiales y arroyos, quizá podamos encontrar hierba en algún sitio para que podamos mantener los caballos y los mulos vivos y no perdamos todos los animales. Así que ellos dividieron entre sí el territorio a ser visitado. Ahab fue por un camino y Obadiah fue por otro camino. Obadiah estaba solo en el camino cuando de repente Elías se encontró con él. Obadiah lo reconoció, cayó de bruces y dijo, ¿es realmente tú, mi señor Elías? Él respondió, sí, soy yo. Ve y dilo a tu amo Elías, está aquí. Obadiah respondió, ¿de qué manera he pecado que tú entregarías a tu siervo en manos de Ahab para matarme? Vive Yahweh tu Elohim, que no puede haber una nación o reino donde mi amo no haya enviado para buscarte. En cada reino o nación donde ellos dijeron, él no está aquí, él prendió fuego al reino y sus territorios, porque él no te encontró. Ahora tú dices, ve y dile a tu amo que Elías está aquí, pero tan pronto como yo te deje el ruaj de Yahweh te llevará.
yo no sé a dónde. Así que cuando yo venga y le diga a Ahab, y él no te puede encontrar, él me matará. Pero yo, tu siervo, he temido a Yahweh desde mi juventud. ¿No le fue dicho a mi señor lo que yo hice cuando Isabel mató a los profetas de Yahweh? ¿Cómo yo escondí 100 de los profetas de Yahweh por 50 en cuevas y los alimenté con pan y agua? Ahora tú dices, ve y dile a tu amo, mire, Elías está aquí, él me matará. Elías dijo, como Yahweh Sabaoth vive delante del cual yo estoy, yo me presentaré a él hoy. Así que Obadiah fue, encontró a Ahab y le dijo, y Ahab fue a encontrarse con Elías. Cuando Ahab vio a Elías, Ahab le dijo, ¿eras realmente tú el pervertidor de Israel? Él respondió, yo no pervierto a Israel, tú lo has hecho, tú y la casa de tu padre, abandonando los mitzvot de Yahweh y siguiendo a los Baali. Y yo quisiera pues que entendamos esto. Fíjense, pues hay temporadas que se vuelven a repetir y yo veo que pues aquí hay algo realmente grave. Podemos ver pues ciertos patrones en todo lo que va ocurriendo y fíjense, pues cuando un reino de verdad lo hace alguien que no teme a Dios, que sirve a Baal, pues todo el pueblo sufre, pero no solamente sufre pues algunos, sufren todos y hay dos características esenciales. Una pues viene siendo la hambruna y pues la otra viene siendo pues definitivamente la persecución contra los hijos de Dios. Y cuando vemos este asunto nos damos cuenta que pues los verdaderos hijos de Dios pues Dios provee cómo cubrirlos. Habían buscado a Elías como aguja en un pajar, pero pues Elías tenía tal comunión con el Eterno que simplemente cuando le estaban para encontrar desaparecía y pues fíjense lo que hacía acá, quemaba todo el reino cuando decía no está aquí, o sea, para darnos cuenta lo grave que era el asunto. Pero pues también podemos ver que en medio de todo, en medio aún del reino pues del mal se podría decir, pues había alguien que protegía a los hijos de Dios y pues él aún pues alimentaba a profetas con pan y agua. Pues fíjense qué interesante todo este asunto. Es de verdad muy interesante. Vemos cómo las cosas que habían implantado, como lo que había implantado el tipo de gobierno que había hecho Ahab sobre todo Israel, prácticamente hace que toda la gente se vuelque en contra de los hijos de Dios, que de verdad todos estaban buscando a Elías, todos estaban dispuestos a entregarle, no había nadie que, que esté dispuesto a ayudarle, él tenía que estar por ahí buscando dónde habitar, dónde dormir. Vemos que ha estado mucho tiempo incluso viviendo en una cueva, estaba siendo alimentado por aves. En ningún momento Dios lo había desamparado, pero todo el pueblo estaba dispuesto a entregarlo. Si es que lo veían, como lo cuenta aquí, avisaban que él estaba en algún lugar y cuando Ahab llegaba y no lo encontraba se enojaba tanto que mandaba a destruir todo. Y vemos que de verdad hay épocas en las que cuando nosotros de verdad estamos alineados con Dios, estamos de verdad enfocados en hacer su voluntad, pues a veces muchas veces podemos sentir que nos están persiguiendo, que las cosas están yendo mucho peor, pero no nos damos cuenta que esto es para bien, que nada de estas cosas escapan a la voluntad de Dios, que ninguna situación va a ser algo que le vaya a sorprender a Él. Él tiene todo bajo control, solo que nosotros debemos estar dispuestos a obedecerle, porque tampoco es que Elías era alguien que iba donde le daba la gana, que hacía las cosas porque le parecía bien, sino él siempre estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios, a obedecer la voz del Eterno. Y vemos que también incluso habían 100 profetas escondidos. Y esto no era tampoco algo que había pasado por casualidad, era Dios mismo protegiendo aparte parte de su pueblo, parte de sus profetas que los estaba guardando, los estaba reservando y estaban siendo alimentados. Y es importante que nosotros definamos, vamos a estar protegidos por Dios, vamos a estar a su servicio, dispuestos a obedecerle, o vamos a estar prácticamente buscando, persiguiendo a aquellos que sirven a Dios. Vemos cómo el reino se había dividido, la gran mayoría, casi todos en el reino estaban de parte de Ahab, estaban todos de acuerdo con él, adorando a Baales, sirviendo a imágenes, haciendo altares, haciendo su vida como a ellos les parecía y estaban en contra de los hijos de Dios. Es importante que nosotros nos definamos cómo nosotros vamos a qué lado vamos a elegir, qué camino vamos a tomar, si vamos a estar con la mayoría, con la corriente, siguiendo a lo que dice la gente, siguiendo a
a lo que la mayoría diga, o vamos a elegir servirle a Dios, vamos a obedecerle a Él. Y es muy importante que nos decidamos, porque vemos que aquí la perspectiva que tenía Ahab respecto de Elías es que Elías, el que le servía a Dios, aquel que le obedecía, era el que estaba pervirtiendo a Israel. Pero vemos que de verdad mucha gente puede vernos así, mucha gente puede pensar que estamos locos, que nosotros estamos en contra de toda la gente, que nosotros estamos aquí para traer destrucción, para traer maldiciones, y no se dan cuenta que nosotros estamos sirviendo a Dios, nosotros estamos obedeciendo lo que Él nos dice, y eso tal vez no lo vayan a entender nunca, tal vez la gente de verdad no esté dispuesta a abrir sus ojos, no esté dispuesta a entender, y esto no va a ser por nuestras palabras, simplemente cuando llegue el momento Dios les va a hacer entender, Dios va a hacer que entiendan que de verdad nosotros estamos sirviéndole a Él, estamos haciendo su voluntad, y aunque nos cueste la vida, tenemos que seguir en ese camino, tenemos que seguir sirviéndole a Dios, haciendo lo que Él nos mande, obedeciéndole en todos nuestros caminos, y vamos a entender que nosotros estamos obedeciendo sus mandamientos, que nosotros estamos siguiendo al Eterno, porque lo que les responde Elías a Acab es lo siguiente: yo no pervierto a Israel, le dice. Tú lo has hecho, tú y la casa de tu padre, abandonando los mandamientos de Adonai y siguiendo a los Baales. Vemos que de verdad el problema de abandonar a Dios, el problema de pervertir nuestras vidas, de pervertir el camino, es justamente abandonar los mandamientos de Dios, dejar de seguir su palabra, dejar de seguir su Torah, dejar de obedecer esas cosas y levantarse Baales, levantarse dioses falsos, imágenes, altares y todo ese tipo de cosas que los hemos estado hablando esta semana. Y es tiempo de que de verdad nos definamos. Vamos a seguir sirviendo a Dios, vamos a seguir su camino, vamos a seguir sus mandamientos, o vamos a seguir detrás de los Baales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Creo que pues hay una definición en este tiempo de cada uno de nosotros y pues veamos qué ocurre, ¿no? Pues fíjense que una de las cosas bien interesantes en toda esta historia que vamos contando, pues es lo que dice Ahab al ver a Israel. Le dijo, ¿eres realmente tú el pervertidor de Israel? Y él respondió, yo no pervierto a Israel, tú lo has hecho, tú y la casa de tu padre, abandonando los misbot de Yahvé y siguiendo los Baalim. Fíjense que esto es algo bien interesante porque pues nos está diciendo que habían abandonado los mandamientos de Yahweh y habían decidido seguir a los Baalim. Esta figura pues el día de hoy es la misma. De alguna manera pues en este tiempo estamos volviendo a los mandamientos del Eterno porque pues de alguna manera pues todo este tiempo hemos estado siguiendo pues los estatutos, por así decirlo, o los mandamientos pues de otras cosas menos del Eterno, y necesitamos ahora volver a todo lo que nos dice pues la Torah. Si en este momento pues preguntamos a la gente si cree en Dios, la mayoría nos va a decir sí, yo creo en Dios. Ahora bien, preguntemos pues cuáles son los mandamientos del Eterno. Y pues si hacemos una pregunta pues un poquito más pues con seguridad, pues muchos no van a poder ya responder. Alguno dirá no matarás, no robarás, ves que es lo más fácil digamos de poder ver. Y pues si a alguno le decimos y qué tal con eso de acuérdate de tu creador, de acuérdate de guardar el sábado más bien. Y pues uno seguramente va a decir, bueno, pero eso no, es que ese mandamiento como que no. Y pues podemos ver de ahí para adelante que pues mucha gente ha empezado a agarrar esto sí, esto no, así que pues hemos estado agarrando todo como chinos, por decir así, pero pues no hemos estado cumpliendo realmente los mandamientos de Dios, del Eterno. Entonces pues esta misma situación ocurre hoy en día en cada uno de nosotros y pues aún nos falta. De hecho, la palabra del Eterno nos dice en el Nuevo Testamento que si uno se va en contra de tan solo uno de los mandamientos, pues ya ha roto todos. Es como cuando uno agarra un cristal y agarra una copa, ¿no? Y rompe y dice, pues yo he roto un pedacito de la copita, pues la copa ya no sirve. Realmente ese es el problema, pues todo se deshace. Y ese es el gran problema de este tiempo también. Pero pues sigamos con lo que ocurre. Y dice el versículo 19, ahora bien, ordena a todo Israel que se congrega delante de mí en el monte Carmel, tierra del jardín, junto con los 450 profetas de vergüenza y los 400 profetas de acera que comen a la mesa de Izebel.
pues en la versión Reina Valera nos dice 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Pues siempre que habíamos leído esto, solamente tomábamos en cuenta pues a los de Baal y pues nunca nos habíamos dado cuenta que en realidad pues ambos están muy relacionados. Lo hemos visto en esta temporada, pues Baal la figura de varón, Acera la figura de mujer, pero que en el fondo pues son dos caras de la misma moneda que pues representan lo mismo, que representan pues todo lo que es la egolatría, todo lo que es pues el amor a propio, por así mostrarlo, y además que nos muestra también que pues tiene que ver mucho con la pornografía, con el sexo, todo lo que viene siendo acera. Entonces podemos ver que habían, imagínense, 450 de Baal, 400 de acera, y encima, escuchen bien, estaban comiendo pues en la mesa de Jezabel, la reina, básicamente pues en Israel, haciéndose una abominación tremenda. Vemos que de verdad estaban yéndose en contra del Eterno, en contra de sus mandamientos, porque no estamos hablando de algo superficial, algo pequeñito, porque Jezabel o Isabel, como está en la versión hebrea, vemos que de verdad estamos hablando del rey y de la reina de Israel, y si estos profetas estaban comiendo a su mesa, pues prácticamente de verdad habían consagrado todo Israel, todo el pueblo había sido consagrado para servirle a Baal, para servirle a Sera, y habían definido. Por eso es que todos estos profetas pues entraban al pueblo de Israel como a su casa, entraban al palacio del rey seguramente, y entraban como si fuese su propia casa, no tenían ningún problema. Entraban a su propio templo, porque vemos que Acab había hecho un templo para Baal, y tenían todo, prácticamente estaba el pueblo de Israel, toda la nación había sido consagrada a Baal. Por eso es que todos los profetas estaban ahí felices, porque era como que su nueva casa, su nueva cultura, sus nuevas leyes, eh, su nueva religión, podríamos decir, y habían definido servirle a Baal. Vemos que habían consagrado todo, ¿no?, a Baal. Muy peligrosas, porque nosotros podemos tomar decisiones que pueden parecer tal vez inofensivas, pueden parecer algo muy pequeño, algo que no esté haciendo mal a nadie, pero el hecho de que nosotros tengamos un Baal en nuestro corazón, en nuestra mente, prácticamente hace que el enemigo puede entrar a nuestro corazón, puede entrar a nuestra mente sin ningún problema, y está entrando no solamente a visitarnos, sino está entrando a habitar en nuestro corazón. Es importante que entendamos y que definamos si de verdad vamos a seguir tolerando en nuestra vida que hayan Baales, vamos a seguir tolerando que haya cera dentro de nosotros. De verdad vamos a limpiar toda nuestra mente y todo nuestro corazón para ser importante definir, porque lo que había hecho acá es algo, es una afrenta total. Es de verdad como si a nuestra casa nosotros estuviésemos permitiendo que se entre cualquier persona, que se entren animales, y se entren animales salvajes, se entre personas que no conocemos, y prácticamente es dejar las puertas de nuestra casa abiertas para que cualquier persona pueda hacer lo que le dé la gana dentro de nuestra propia casa. Nadie, ni por chiste, eh, ni por hacer alguna broma, no haría algo de esa naturaleza. Siempre guardamos bastante bien todo lo que tenemos, y es importante que guardemos más aún nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. ¿A quién le vamos a servir? De verdad, vamos a seguir tolerando que hayan Baales en nuestra vida, vamos a seguir sirviéndoles, vamos a seguir dedicando este templo que somos nosotros a Baal, o vamos a volver a nuestro Creador, vamos a derribar todo altar y vamos a volver a adorar al Eterno. De veras, pues vamos a ver qué vamos a hacer cada uno de nosotros. Yo creo que esa definición pues la tenemos que tomar cada uno de nosotros, y precisamente eso es lo que pues les dice, ¿no? En toda esta historia, porque pues en el versículo 20 dice que pues toda la gente se había congregado, ¿no? Y tal cual lo decía Daniel, pues se acerca a todo el pueblo y le dice: ¿hasta cuándo saltarán ustedes de un lado al otro? Si Yahweh es Elohim, síganlo, pero si es Baal, síganlo. El pueblo no le respondió ni una sola palabra. Es interesante esto, pues normalmente nosotros entendíamos esto como claudicar, pero pues quizás no entendíamos esto de claudicar. Pues eso es saltar de un lado para el otro. Fíjense que pues el día de hoy nosotros vemos eso pues en la política, ¿no? Muchas veces vemos
que hay personas pues que son del color del que está, ¿no? Entonces empieza a saltar. Un día pues son de un color, al otro día son del otro color y pues van saltando. Pero pues aquí vemos que esto es mucho más grave que eso porque pues aquí podemos ver que había gente que un día pues era pues así como que sí, Dios y todo bien y necesitamos de verdad, hay que orar y todo el asunto. Y al día siguiente estaba adorando a Baal. Al día siguiente estaba pues, había dado un salto y estaba ahí haciendo cosas para Baal. Entonces pues esta figura el día de hoy nos muestra pues lo que nosotros hacemos. Y pues alguna vez habíamos pues escuchado incluso pues gente que le pedía a Dios, ¿no? Que quiere ser sano. Y como, ¿para qué quería ser sano? Pues para bailar en el carnaval, ¿no? O sea, o para ir, no sé, a hacer alguna cuestioncilla de aquellas. Pues fíjense que pues todavía muchas veces estamos así, claudicando entre dos corazones. ¿Hasta cuándo vamos a estar de saltarines? ¿Hasta cuándo vamos a estar pues de un lado para el otro? Y entonces pues Elías le dijo al pueblo, yo solamente yo soy el único profeta de Yahweh que ha quedado, mientras que los profetas de Baal son 450 y los profetas de Sera 400. Y pues les empieza a decir todo este asunto y les dice lo siguiente, que nos den 2 toros y ellos pueden escoger el toro que quieran para ellos mismos. Entonces que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de él. Entonces ustedes clamen gritando en el nombre de sus dioses, y yo clamaré en el nombre de Yahweh, y el Elohim que responda con fuego, que sea el Elohim. Todo el pueblo respondió, la palabra que has hablado es buena. Entonces Elías dijo a los profetas de vergüenza, escojan un toro para ustedes, y lo prepararán primero, porque hay muchos de ustedes. Entonces clamen en el nombre de su Dios, pero no pongan fuego debajo de él. Ellos tomaron el toro y lo prepararon y clamaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna voz y nadie respondió, según ellos brincaban alrededor del altar que ellos habían hecho. Y bueno, pues aquí podemos empezar a ver todo lo que ocurre y pues ya les dice que de una vez, fíjense que esto es algo tan tremendo, que lo que Elías quería era que de verdad pues decida el pueblo de Israel a quién iba a servir. Y pues les dice, les hace se podría decir un reto de aquellos de los que le dicen, ¿no? Que escojan un toro y pues que lo carnen y pues lo pongan y que no pongan fuego debajo de él. Pero pues aquí podemos ver algo y es algo muy tremendo. Podemos ver pues que evidentemente ahí están 950 profetas pues de lo que sea y pues tenemos un solo profeta de parte de Dios que pues les empieza a decir que de verdad no pongan fuego y lo tremendo es que pues mientras ellos gritaban, mientras ellos decían algo, pues no se oía voz alguna, no había respuesta. Es que cuando está pues un verdadero hijo de Dios, el error no puede manifestarse. Es importante entender esto, que de verdad Elías les estaba mostrando, les estaba dando una oportunidad más de verdad. Al final, si no van a creer, entonces que vean el poder de Dios, que de verdad recuerden quién es Dios, que entiendan que el error no tiene ningún poder, que Él no puede hacer nada ante la presencia de Dios. Es importante que nosotros nos definamos y de verdad vamos a esperar a que Dios nos demuestre de alguna manera, si vamos a esperar a tener alguna señal, algo que nos vaya a demostrar que de verdad hay que creer en Dios, entonces pues al final vamos a tener que aceptarlo a las malas, pero es importante que ahora que estamos viendo, estamos oyendo todas las cosas que hace Dios, que de verdad decidamos no ser unos saltarines como lo dice aquí, porque el problema del pueblo era como lo decíamos al principio, a veces buscaban a Dios cuando habían problemas, clamaban y lloraban y gritaban para buscarle, y cuando todo pasaba, pues ellos estaban nuevamente con Baal. Y esto se repetía una y otra vez. Por eso es que cuando Elías les habla, les dice, dejen de estar saltando de un lado a otro, dejen de estar un tiempo con Dios y un tiempo con Baal, luego otra vez vuelven a Dios, otra vez vuelven al Eterno y luego nuevamente con Baal, dejen de estar saltando, decidan de una vez a quién van a servir, si de verdad quieren ver lo que hace Dios, si de verdad quieren creer en Dios o quieren creer en Baal, tienen que decirlo, si les parece
que Baal es Dios, entonces defínanse y quédense ahí, elijan ese camino de una vez, pero ya no lo busquen más al Eterno, ya no lo busquen más, ya no busquen más al Padre, ya no busquen más a su presencia. Si de verdad se han definido por seguir a Baal, quédense en ese camino, pero si van a seguir a Adonai, si van a seguir al Eterno, entonces dejen el camino de Baal de una buena vez. Ese era el problema, porque el pueblo de verdad no definía. Cuando le daba la gana iba a Dios, le pedían que les ayude y después otra vez volvían a servirle a Baal. Ese es un gran problema, y nosotros cuántas veces no hemos estado en una situación muy parecida en la que eh, solamente le buscamos a Dios por conveniencia, porque no sabemos qué hacer, y el problema es que no nos quedamos solamente ahí, porque sabemos muy bien que muchos de nosotros nos hemos acercado a Dios porque teníamos algún problema, porque no sabíamos qué hacer, y lo hemos buscado porque teníamos tal vez una necesidad bastante grande, y ahí nos hemos quedado, nos hemos enamorado de Dios, nos ha conquistado, y aquí estamos dispuestos a servirle a Dios. Pero ahora no es esto, que el hecho de que ahora Dios haya resuelto nuestras vidas, nos esté ayudando en todo momento, en todo tiempo, no es para que nos olvidemos de Él, sino al contrario, para que nos agarremos más de Él. Y eso es lo que nosotros debemos definir. A nosotros nos encanta vivir nuestra vida como nos da la gana, como a nosotros nos parece bien, y solo en las dificultades, solo en los problemas buscarle a Dios es algo que nosotros debemos determinar de una buena vez, porque vemos que lo que Elías les propone es algo prácticamente definitivo. Tienen que decidir de una vez, o se quedan con Baal o se quedan con Adonai, se quedan con el Eterno, pero se van a dar cuenta de quién es Dios. Al final toda la gente va a saber quién es el verdadero creador, al final todo el mundo lo va a ver con sus propios ojos, pero ya va a ser tarde para tomar una determinación. Es ahora cuando nos está preguntando que definamos si nos vamos a quedar con Baal o si vamos a volver al Eterno. Esto es algo que el día de hoy debemos ver, pues definitivamente, con quién vamos a quedarnos, cuál va a ser nuestra decisión, si en verdad pues nosotros vamos a hacer todo este asunto y de qué manera vamos pues a hacer esto, ¿no? Si nosotros vamos a de verdad estar con Dios o pues no vamos a estar. Y yo creo que pues esto de dejar de saltar es algo que debemos hacer, pero ya no más, y porque pues necesitamos definirnos. Y pues vemos que aquí los profetas de Baal, pues lo que hacían era pues preguntar, ¿no? Decirle dónde que se manifieste, pues, y todas las cosas, pero realmente pues no pasaba nada, ¿no? Y lo que ocurría era que todo el tiempo pues estaban ahí haciendo una y otra cosa y pues no pasaba nada. Hay que entender algo, pues fíjense que cuando les dice hasta cuándo claudicaréis, pues el pueblo no respondía nada. ¿Por qué no respondía nada? Porque pues definitivamente no estaban decididos, no habían tomado una decisión, todavía querían estar pues así, con una pata en el mundo, se podría decir, y con una pata en Dios. Y pues por eso es que Elías pues hace una prueba, se podría decir, para demostrarles que realmente Dios era Dios. Y imagínense hasta qué punto había llegado a Israel de olvidar todo lo que el Eterno había hecho. Recordemos que lo había sacado con mano fuerte, los había sacado pues de manera asombrosa, la cantidad de milagros que se han sucedido a lo largo de la historia, y en todo momento pues era tan tremenda, pero ellos se habían olvidado a tal punto de que no recordaban todo lo que el Eterno había hecho por ellos y pues en realidad por nuestros padres. Y pues a veces nosotros estamos así, olvidándonos todo, y todavía permanecemos callados en el sentido de que pues no tomamos una decisión. Por eso es que mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, y bueno, pues, y sigues los mandamientos del Eterno. Ah, bueno, no. Pues ahí está el problema, que nosotros queremos pues solamente una parte y no queremos obedecer. Y resulta que pues ellos empezaban a invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero pues de verdad, aunque los de profetas de Baal tenían una vida consagrada de oración y todo lo que pues hacían las cosas con gran pasión, ¿no? La verdad es que no había voz que le respondiese, pues porque aunque ellos habían saltado cerca del altar, pues tenían todo, pero realmente no habían tenido respuesta. Y ocurre algo interesante en medio de esta situación. ¿Qué ocurre en medio de esta situación? Pues les dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ver
Lo que nos dice, pues dice que ellos tomaron al toro y lo prepararon y clamaron en el nombre de Baal la mañana hasta el mediodía: Baal, respóndenos, pero no se oyó ninguna voz. Y nadie respondió, según ellos brincaban alrededor del altar que ellos habían hecho. Alrededor del mediodía, Elías comenzó a ridiculizarlos: griten más alto. Después de todo, él es un dios, ¿no es así? Quizá está meditando o está dedicando a los negocios. Quizá está dormido o tienen que despertarlo. Y podemos ver pues que realmente Elías se burlaba. Es de verdad interesante lo que pasa aquí porque es algo que Elías no estaba haciendo las cosas porque a él le parecía, porque a él le daba la gana, porque a él se le había ocurrido hacer, hacer este tipo de ofrenda a Dios, hacer esta purificación por fuego, podríamos decirle, porque a él se le había ocurrido. Sabemos muy bien que Elías era alguien que vivía obediente a las palabras de Dios y vemos que él estaba completamente seguro de que Dios sí iba a responder por fuego, no porque a él le había dado la gana, sino porque sabía quién era Dios, porque lo conocía, porque estaba dispuesto a obedecerle en todo momento, porque incluso podríamos llegar a decir de que Dios mismo sabía lo que iba a hacer, de que él ya le había dicho lo que iba a hacer a Elías y que él prácticamente estaba yendo a cumplir algo que Dios le había mandado. Por eso es que él estaba tan seguro de que Baal no iba a poder hacer nada, no iba a poder responder, no iba a poder prácticamente ni siquiera prender una chispa, porque la presencia de Dios estaba con Elías, porque Dios estaba junto con Elías ahí respaldándole en esto que estaba haciendo. Y Elías vemos que de verdad estaba mostrando una confianza, pero no en él mismo, no en que él era poderoso y que él conocía los secretos del fuego, o que él podía hacer cosas así maravillosas y hacer caer fuego, no, sino porque la fe que él tenía era completamente puesta en el Eterno. Estaba, esa emuna era, era tan certera que estaba completamente seguro de lo que él había dicho, de que Dios iba a responder con fuego. Es interesante lo que vemos, la confianza que vemos, no que estaba él de arrogante y de sobrador ahí, sino que de verdad confiaba en Dios, porque vemos que estaba ahí él enfrente de 850 personas, enfrente de 850 profetas que tranquilamente podían levantarse delante de él y querer matarlo o querer simplemente hacerlo a un lado y prácticamente él era insignificante al lado de 850 personas, pero vemos que su fe, su emuná estaba completamente puesta en el Eterno y es una de las formas de la que nosotros deberíamos vivir confiados en Dios, sin importar que el enemigo nos supere en número, sin importar que el problema sea algo bastante grande, sin importar que lo que vaya a pasar sea algo muy difícil, algo que nos vaya a costar, algo que nos parezca muy complicado. Nosotros deberíamos vivir confiando en Dios. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a obedecerle, porque estamos viviendo bajo sus mandamientos, bajo sus órdenes, porque eh, no estamos viviendo como lo decíamos hace un rato, no estamos pervirtiendo nuestras vidas, sino estamos obedeciendo los mandamientos y ya no estamos siguiendo a ningún Baal. Eso es lo que nos está llamando ahora el Eterno a hacer. Quiere que vivamos nosotros de la forma en la que Él nos está enseñando, guardando todos sus mandamientos, quitando cualquier altar a Baal, cualquier imagen de acera, cualquier cosa que esté contaminando nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir de esa manera, podamos vivir en esa plena certidumbre, en esa emuná completa al 100%, puesta en nuestro Creador, puesta en el Eterno, para que entendamos que en cualquier cosa que nosotros hagamos, que esté en la voluntad del Eterno, que sea algo que Él nos esté mandando, que Él nos esté diciendo, pues todo va a salir bien, porque va a ser Él mismo el que nos esté respaldando. Él va a ser el que nos va a estar respaldando, pues Iván, vemos que de verdad, pues si confiamos en Dios, podemos pues hacer las cosas que el Eterno nos dice. Y vemos de verdad que en este tiempo pues nosotros debemos tener esa confianza. Sin embargo, pues una de las cosas que pasa es que pues aún en cosas muy simples, pues muchos de nosotros en lugar de hacer que la gente se convierta pues hacia nosotros, hacia el Eterno, básicamente, pues lo que nosotros hacemos es nosotros nos convertimos hacia las personas. No hemos entendido que Dios nos ha llamado, pues nos ha llamado a que hacer su voluntad,
hacer la voluntad de verdad del Eterno. Y pues muchas veces nosotros, en lugar de hacer eso, pues lo que hacemos es pues estar en nuestros propios asuntos y copiar, básicamente copiar todo lo que la mayoría hace, en lugar de hacer pues la voluntad de Dios. Yo creo que esto es pues muy importante en este tiempo, y que nosotros entendamos que no debemos nosotros copiarlo del mundo. Es el mundo que debería entender quiénes somos nosotros, y pues tener esa convicción de con quién realmente estamos. Es de verdad importante que entendamos con quién estamos, quién nos está respaldando, quién está con nosotros. Y, y si seguimos viendo lo que estábamos leyendo, de verdad Elías les estaba diciendo, a ver, griten más fuerte, véanse, de verdad, tal vez está dormido, tal vez está meditando o está ocupado, y griten más fuerte a ver si despierta. Y empiezan a gritar, los profetas de Baal, de Aser, empiezan a gritar más alto, y algo interesante, algo que muestra eh, una característica que tenían estos profetas de Baal, es que comenzaron a rasgarse con espadas y cuchillos, como era su costumbre, hasta que la sangre chorreaba de ellos. Vemos que de verdad ellos empiezan a, a maltratar su cuerpo, a hacerse cortaduras, y vemos que de verdad estaban, no era algo que era algo nuevo para ellos, no era algo que pasaba de vez en cuando. Vemos que esa característica de esos profetas era una costumbre que ellos tenían, y empiezan a hacer eso. Y, y aún así no pasaba nada. Y dice en el versículo 29, y profetizaron hasta que llegó el anochecer, hasta que fue hora para la ofrenda de la tarde. Elías habló a los profetas de las abominaciones, o a los profetas de Baal, y les dice: sepárense por ahora, yo ofreceré mi sacrificio. Y ellos se pararon a un lado. Vemos que de verdad no habían conseguido nada, no había pasado nada, por más de que ellos gritaban y saltaban y hacían todos sus rituales, incluso hasta llegar a cortarse, llegar a rasgarse el cuerpo, hasta sacarse sangre, hasta hacer todo ese tipo de cosas, no había pasado nada. Y vemos que cuando Elías les hace un lado, entonces él se presenta delante del altar que él había preparado, y dice Elías: entonces dijo Elías a todo el pueblo: vengan cerca de mí. Todo el pueblo vino delante de él. Luego él reparó el altar de Adonai, que estaba arruinado. Vemos que había un altar ahí que había sido destruido, un altar que ya no estaba, que ya nadie estaba dedicando ofrendas ahí, algo a que todo el pueblo había abandonado, algo que entre todo el pueblo lo habían dejado a un lado, se habían olvidado del Eterno, ya nadie le buscaba a él, ya nadie lo adoraba a él. Pero va Elías y lo primero que hace es reparar el altar, reconstruir el altar que todos habían dejado. Dice en el 31, Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien la palabra de Adonai había venido diciendo: tu nombre será Israel. Con las piedras edificó un altar en el nombre de Adonai, y reparó el altar que había sido destruido. Entonces él cavó una zanja alrededor del altar suficientemente honda para 2 medidas de grano. Arregló la leña partida en el altar que había hecho, dividió la ofrenda de ascensión y la puso sobre la leña y la puso sobre el altar. Entonces dijo: llenen 4 vasijas con agua y la derraman sobre la ofrenda de ascensión y sobre la leña. Ellos lo hicieron. Háganlo otra vez. Y él dijo, y ellos lo hicieron de nuevo. Háganlo una tercera vez, les dijo, y ellos lo hicieron una tercera vez. Vemos que de verdad Elías lo que estaba haciendo era, no solamente estaba mojando toda la ofrenda, no solamente lo estaba cubriendo de agua para que esté completamente húmeda. Sabemos que es muy difícil prender fuego a algo que está completamente mojado. Él no solamente estaba mostrando físicamente lo que debía de hacerse, sino vemos que lo primero que estaba haciendo era reconstruir ese altar, volver al altar. Y sabemos que el altar que nosotros debemos tener para Dios tiene que ser nuestros corazones, nuestras mentes. Lo primero que debemos hacer es reparar esa comunión que hemos perdido con Dios, eso que hemos dejado a un lado, esas veces que le hemos dejado de buscar, ese tiempo que le hemos quitado al Eterno, porque sabemos que es muy importante el tiempo que nosotros le demos. Si le damos más tiempo a nuestros quehaceres, más tiempo a alguna otra cosa, entonces ese es nuestro Dios. Pero si de verdad le dedicamos todo el tiempo posible al Eterno, a nuestro Creador, tratamos de hacerlo todo con Él,
entonces ese va a ser nuestro altar y es importante que de verdad reconstruyamos ese altar que hemos dejado. ¿Cuántas veces hemos preferido hacer cualquier otra cosa? Hemos preferido estar en nuestra mente con cualquier tipo de pensamientos, con cualquier tipo de cosas, y en lugar de tener un altar para Dios en el que podamos estar sirviéndole con nuestra mente, hemos hecho un altar para Asera, para Baal, llenando nuestra mente de pensamientos lujuriosos, de pensamientos de pornografía, y prácticamente el altar que hemos levantado no es para Adonai, no es para el Eterno, y lo hemos contaminado, y ahora es tiempo de que de verdad reparemos ese altar, volvamos nuevamente a buscarle a Dios, quitemos esos malos pensamientos, quitemos esos malos sentimientos, esos rencores, esas amarguras, esa lengua maliciosa que habíamos tenido, y levantemos nuevamente el altar para el Eterno, levantemos nuevamente nuestras vidas para servirle a Él, para adorarle a Él, para buscarle a Él con todo nuestro corazón, que de verdad reconstruyamos esa relación que habíamos perdido con Dios, ese lugar donde le buscábamos, ese lugar donde le clamábamos. Es tiempo de que volvamos a nuestro Creador y entendemos que para esto necesitamos ser lavados con la sangre preciosa de Yeshua. Por eso habla del agua, ser llenados de su palabra, habla de que tiene que ser 1, 2, 3 veces, nuevamente tiene que rociarse el agua, y es de esa misma manera de la que nosotros debemos buscar su palabra, debemos buscar a Yeshua, porque sabemos muy bien que Él es la fuente de agua viva, Él es el que nos puede llenar de su palabra, de su presencia, de su unción, y es importante que lo hagamos a cada instante, a cada momento, porque solos no lo vamos a conseguir. Si no lo hacemos junto con la presencia del Espíritu Santo, no lo vamos a poder lograr. Por eso es importante que entendamos lo que estaba haciendo Elías. Estaba haciendo una representación no solamente física del poder que tiene Dios, sino también estaba mostrando que espiritualmente nosotros necesitamos de Yeshua, necesitamos llenar nuestras vidas de su presencia, llenarnos de su palabra, pero principalmente volver a levantar ese altar que se había destruido para adorar a nuestro Creador. Pues para adorar a nuestro Creador en este tiempo. Qué importante es lo que decías, Daniel, reparar el altar. Y pues aquí podemos ver pues ciertas cosas que nos empieza a mostrar la palabra del Eterno que nos va a ayudar a eso. Pues de principio vemos que pues de verdad, aunque los profetas pues lloraban sangre, se rasgaban con espadas, con cuchillos y todo eso, pues realmente no podían hacer absolutamente nada y no respondía. A mí me llama mucho la atención pues que Elías le empieza a decir, vete más alto, después pues es un dios, ¿no? No es así, tal vez está meditando, no sé, quizás se fue al baño, no sé, ha ido a hacer cualquier cosa, y bueno, pues está así, ¿no? Diciéndole una y otra cosa, y de verdad pues aunque les decía todo eso, pues realmente no había respuesta, pero pues para restaurar ya el altar de Dios, ya restaurar las cosas que tenían que ser, pues lo que hace lo siguiente, ¿no? Pues lo primero que hace, y aquí hay algo bien interesante, es que pues viene, ¿no? Dice que entonces Elías dijo a todo el pueblo, vengan cerca de mí, todo el pueblo vino cerca de él, y luego él reparó el altar de Yahweh que estaba arruinado. Y pues yo creo que ahí es donde tenemos que empezar, lo decías muy bien. Y pues muchas veces nuestro altar está arruinado en el sentido de que de verdad está lleno de Baal, está lleno de pornografía, está lleno de intelectualismo, está lleno de muchas cosas. Entonces, pues, ¿qué es un altar? Nosotros somos templo del Dios viviente, y pues la comunión con que nosotros tenemos, ¿con qué tenemos comunión el día de hoy? ¿Qué andamos pensando todo el día? ¿Qué es lo que está en nuestra cabeza? Pues ese altar tiene que ser reparado, porque había un altar arruinado. Dice que él había reparado el altar de Yahweh que estaba arruinado. Pues fíjense que él no había hecho un nuevo altar, sino había reparado. Y creo que eso es algo importante que nosotros debemos hacer en ese tiempo. Hay un altar dentro de nuestras vidas que debe ser reparado. Hay un altar pues en cada uno de nosotros que tiene que volverse a arreglar. Y pues aquí me encanta esto que empieza a hacerse. Porque pues dice lo siguiente, tomó 12 piedras conforme al número de los hijos de Israel. Pues qué importante es eso. Y esto es algo grande, porque fíjense que una de las cosas que Dios ha hecho específicamente con nosotros es eso. Pues para poder salir de todos estos asuntos, pues una de las cosas que nos ha ayudado bastante, pues es entender que nosotros somos de Israel. Entender que pertenecemos pues a las 12 tribus, que somos parte de todo eso. Entonces, entender la identidad creo que pues nos va a hacer bastante bien para poder reparar el altar. Y dice lo siguiente, que dice
Elías tomó 12 piedras conforme el número de tribus de los hijos de Jacob, a quien la palabra de Yahweh había venido diciendo: tu nombre será Israel. Con las piedras él edificó un altar en el nombre de Yahweh y reparó el altar que había sido destruido. Entonces él cavó una zanja alrededor del altar suficientemente honda para 2 medidas de grano. Qué interesante, porque pues, ¿por qué lo hacen 2 medidas de grano? Porque aquí está hablando pues de las 2 casas de Judá y la de Israel, las 2 casas pues que vienen siendo parte de Israel. En este caso pues podemos ver que pues parte de esto es la identidad, y también mostrarnos que en algún tiempo pues vamos a ser otra vez una nación. Por eso pues agarra 2 medidas de grano. Pues qué regio que podemos ver todas estas cosas, entender todo eso pues nos va a ayudar bastante. Y dice que había arreglado la leña partida en el altar, dividió la ofrenda quemada completa, pues la pone sobre el altar. Y yo creo que pues todas estas cosas debemos hacerlas, y lo que decías, llenarnos de la palabra, pero no una, no 2, 4 veces, es decir, empezar a hacer todas estas cosas que nos dice la palabra del Eterno, limpiarnos hasta que pues totalmente el agua empiece a salir, porque pues resulta que muchas veces nosotros estamos tan infestados de tantas cosas que necesitamos pues una limpieza de aquellas, pero pues 4 vasijas de agua de verdad. Y pues pienso que no solamente es la palabra, sino pues la palabra, pero que pues sea viva, y en este caso con el Espíritu Santo, y que lo vuelvan a hacer, y que lo vuelvan a hacer de nuevo. Decía pues esto es bien importante, porque pues el agua fluía, dice, alrededor del altar. 4 vasijas nos decía, y que pues lo llenen una y otra vez, 3 veces. Entonces podemos ver que pues ahí nos está hablando de cómo debemos ser llenos, y de que el altar de verdad sea llenado de agua. Yo creo que todas estas cosas son parte de lo que debemos hacer, entender nuestra identidad, entender pues de que las 2 casas van a estar juntas en algún momento, ser llenos de la presencia de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, y pues permitir que el Eterno de verdad derrame su unción tan tremenda, para que pues de verdad nosotros podamos sentir su presencia. Y yo creo que todas esas cosas tenemos que ver, y vamos a ver de verdad la presencia de Dios. Y por último pues, y no menos importante, pues matar a los profetas de Baal, que creo que es muy muy importante. Cuidado que alguien quiera, ¿no? Antes, cuidado que alguien quiera ir pues y agarrar a las personas, por si acaso, ¿no? Se trata de matar dentro de nosotros a lo que hay, pues, por... Sí, es muy importante entender esa diferencia, o no sea que ahora empecemos a perseguir a la gente que no conoce a Dios, sino entendamos que se trata de nosotros, dentro de nosotros, cuántos Baales tenemos, cuántas veces nosotros preferimos servir a, a la pornografía, preferimos servir al orgullo o a la mentira y a la murmuración, y prácticamente dentro de nosotros hay ese tipo de cosas. Eso es lo que debe morir dentro de nosotros. Debemos consagrarnos a Dios. Es interesante cuando hablábamos sobre la identidad, porque justamente dice que tomó 12 piedras conforme al número de las 12 tribus, a quien la palabra de Adonai había venido diciendo: tu nombre será Israel. Vemos que de verdad es importante que entendamos la identidad, que entendamos que nosotros somos parte de la casa de Israel, que somos parte del pueblo de Dios. Justamente es importante separar el altar de esa manera, no sobre cualquier base. A veces queremos reparar el altar y lo hacemos a nuestra manera, y queremos hacerlo sobre alguna denominación, sobre alguna religión, sobre alguna secta, y no nos damos cuenta que no es esa la base, el fundamento para el altar. Para el altar que tiene que hacerse para el Eterno es justamente la identidad, entender quién era Jacob, entender quién es Israel, entender quiénes son parte del pueblo de Israel, y necesitamos volver a eso para poder levantar el altar, para edificar el altar de Dios, el altar del Eterno, no nuestro altar, no nuestro propio altar para que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, sino el altar que había sido destruido, ese mismo altar que el Eterno había puesto para que nosotros le busquemos a Él, no un altar que nosotros nos inventemos, sino el mismo que había sido destruido y que ahora necesita ser reconstruido. Debemos entender que es importante todas las cosas que nos dicen aquí, las cosas que nos indica que había hecho Elías, y tenía que llenarse el agua a tal punto de que de verdad fluía y estaba llena la zanja de agua. De esa misma forma nosotros debemos llenarnos tanto de la presencia de Dios que pueda fluir, que sus palabras puedan fluir a través de nosotros, que podamos estar tan llenos de la presencia de Dios que se note, que se sienta, que de verdad todo esté corriendo, esté escurriendo esos ríos de agua viva de los que el Eterno nos está llenando, que puedan fluir a través de nosotros.
Y dice en el versículo 36, entonces cuando llegó el momento de ofrecer la ofrenda de la tarde, Elías el profeta se acercó y clamó en voz alta a los cielos, Adonai, Adonai de Abraham, de Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Adonai en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas hoy por amor a ti. Óyeme, Adonai, óyeme para que este pueblo pueda saber que tú, Adonai, eres Adonai, y que tú estás volviendo sus corazones a ti. Vemos que de verdad Elías no estaba haciendo las cosas porque quería mostrar que él era poderoso, porque quería mostrarles a todos que él ya era grande y que podía hacer caer fuego. No, no estaba haciendo las cosas por él mismo, no estaba haciendo las cosas porque a él porque quería quedar bien él, sino estaba haciendo todo porque de verdad quería que el pueblo de Israel vuelva a los pies del Eterno, porque quería que la gente se dé cuenta de que sí hay un creador, de que sí hay un Dios, que hay un Dios poderoso, que está por encima de todas las cosas, que no hay ningún Baal que pueda hacerle frente, que no hay ninguna cosa que pueda pararse delante de él. Y es importante que entendamos las cosas que le movían a Elías. A él no le movía el odio, ni las ganas de matar a los profetas, ni el rencor, ni la amargura, ni los celos, ni ninguna otra cosa, sino solamente el amor para que la gente pueda conocer al Eterno, para que la gente pueda volver su corazón hacia el Eterno, hacia Dios. Y vemos que de verdad le dice, óyeme, para que el pueblo pueda saber que tú, Adonai, eres Dios, que tú eres el único Dios, que tú eres el único creador, que tú estás volviendo sus corazones a ti. Vemos que es algo importante. Nosotros muchas veces queremos que la gente crea en Dios por las cosas que nosotros hablamos, porque tenemos un habla fluida, porque tenemos o decimos palabras bonitas, y no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino se trata de lo que Dios está haciendo en cada persona, de la forma en la que el Eterno está convenciendo a cada corazón, está tocando a cada persona que está oyendo sus palabras, está recibiendo, porque Él mismo es el que les está buscando. Y en el versículo 38 dice, entonces el fuego de Adonai cayó del cielo y devoró la ofrenda de ascensión completa, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos cayeron de bruces y dijeron, verdaderamente Adonai es Adonai, Adonai es Adonai. Y vemos que de verdad el pueblo se da cuenta, el pueblo entiende que solo había un Dios, que solo había un creador, que solo había alguien por encima de toda la creación, que solo había alguien tan poderoso como el Eterno, como Adonai, y se da cuenta prácticamente, deciden volver al Creador, deciden abrir sus ojos y volver a sus leyes, a sus mandamientos. Y aquí es donde viene la parte importante también, que en la que dice, Elías dijo al pueblo, agarren a los profetas de Baal, no dejen que ni uno escape. Ellos los agarraron. Elías los llevó a Badi Kisrón y los mató allí. Vemos que de verdad es importante que nosotros derribemos todos estos altares, que no permitamos que haya nada, ni siquiera una pequeña parte de nosotros que quiera servir a Baal, que quiera todavía tener ídolos, que quiera todavía servir al pecado, que quiera irse en contra del Eterno, sino entender que solamente Dios, solamente nuestro Creador, nuestro Padre, Él es el único Dios, que no hay nadie sobre Él, y debemos estar dispuestos a quitar todo altar, a quitar cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que nos esté alejando de Dios, que quiera servir al pecado todavía, que quiera dejarse llevar por sus deseos o por sus sentimientos, por su razonamiento, por su lógica, sino solamente debemos confiar en Dios, solamente debemos dejarnos llevar por lo que Él nos diga, por sus palabras, por su amor, por las cosas que Él está poniendo en cada uno de nosotros, porque vemos que ha sido Él el que nos ha rescatado, ha sido Él el que ha puesto ese amor en cada uno de nosotros, y debemos seguir buscándole con todo nuestro corazón. Debemos nuevamente restaurar ese altar, debemos volverle a buscar a nuestro Creador, porque Él es el que nos está llamando, Él es el que está haciendo que nuestro corazón se vuelva nuevamente hacia Él, para que podamos servirle con todo, pero con todo nuestro corazón. De veras, pues, para que de verdad podamos en ese tiempo servirle con todo nuestro corazón, desde la profundidad de nuestro ser. Yo creo que pues esto que acabamos de ver es muy, pero muy importante. Pues en este tiempo decíamos que es tiempo de sacar pues a Baal de nuestras vidas, y una de las cosas que vemos que también es Baal es pues claudicar, es estar entre dos corazones, es estar un día pues sí con Dios y al día siguiente pues confiando en lo que sea antes que en Dios.
hemos pues tenido un tiempo en el que pues una de las cosas que se nos ha quedado dentro de nuestra vida es pues aquello que la gente va diciendo pues a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, que ha sido algo muy pero muy mal interpretado en este tiempo, porque pues si bien Yeshua había dicho acerca de esto de una moneda, pues no se refería a lo que la mayoría de la gente hoy día cree en Dios, porque pues hay mucha gente que cree en Dios, que cree en el Eterno, pero que pues empieza a vivir su vida así, ¿no? Un día pues está pues en la iglesia y todo bien, haciendo las cosas del Eterno, pues saludando a medio mundo, y al día siguiente está pues en su casa lleno de vales, lleno de pues de ira, lleno de gritería, sin hablar a nadie, sin hacer nada, y pues de repente pues hay una especie de hipocresía que podemos ver que es algo terrible y que pues estás claudicando en dos corazones. Está un día como que bien y el otro día como que mal, pensando que pues un día puede hacer las cosas como le da la gana, y pues incluso mucha gente cuando ve esto dice, ah, por eso yo no me acerco a Dios, porque yo no quiero ser hipócrita, prefiero seguir pecando. Pues bueno, y creo que eso es lo peor que podemos hacer, porque pues nadie debería alejarse de Dios, porque pues después de eso nosotros queremos decir, no, yo sí creo en Dios. No, no hay manera de que nosotros podamos estar en dos cosas, o que sigamos así saltando de un lado para otro. O decidimos bien estar con Dios, o decidimos bien estar en contra, y creo que es tiempo pues de no ponerse y decir, ah, por eso no voy a la iglesia. Eso es lo peor que podemos hacer. Pues lo que podemos hacer ahora es volvernos a Dios de todo corazón, agarrar pues a todo profeta de Baal que esté por ahí en nuestra cabeza, y pues degollarlo. Definitivamente es tiempo de hacer eso, y cuando hablamos de eso pues no nos referimos ya otra vez a materialmente, sino pues nos referimos a matar las cosas que no le agradan al Eterno en nuestra vida, como la ira, el rencor, el odio, pues lo que llamamos los celos, todas las obras de la carne. Pues es tiempo de agarrarlos y pues de una vez quitarlos de nuestra vida, quitar todo Baal, quitar todo aquello que habla pues de parte de Baal, y eso es sumamente importante en esta temporada. Así que entendamos bien que pues eso es lo que se nos está pidiendo en este tiempo, porque pues eso también es caminar a dos corazones, a doble vida. Yo creo que pues eso es lo que tiene que acabar. No podemos pensar pues que podemos vivir una vida secreta, una vida oculta. Mucha gente tiene eso en el pensamiento, ¿no? Que va a poder vivir ocultando toda la vida pues a mitad. No se puede. No se puede, y pues estamos en una temporada de quitar todo mal de nuestra vida. Por lo tanto, pues dejemos de claudicar, dejemos de saltar de un lado para el otro. Dejemos de saltar de un lado para otro, dejemos de buscar a Dios algunas veces y seguir a los Baales en otras ocasiones. Decidamos, definámonos de una buena vez, entendamos que es Dios el que está haciendo que nuestros corazones se vuelvan hacia Él, es Él el que nos está llamando, el que nos está invitando nuevamente a estar en comunión con Él, a restaurar ese altar, a de verdad restaurar esa comunión que necesitamos con nuestro Creador, buscarle en todo tiempo, depender de Él, buscarle con todo nuestro corazón para entender que Él nos ama, que Él no quiere que nosotros nos perdamos, que Él no quiere mal para nosotros. Por eso es que nos da las recomendaciones, nos da las advertencias. Es tiempo de volver a nuestro Padre y de verdad quitar cualquier Baal, cualquier cosa que esté interfiriendo ahí en nuestra mente. Si hay algún pensamiento que nos quiere hacer ir en contra de los mandamientos de Dios, que nos quiere hacer transgredir la ley, transgredir la Torah, entonces es un Baal, es un profeta de Baal que nos está desviando por un mal camino. Pues hay que derribarlo, hay que aniquilarlo, no hay que seguir tolerando ese tipo de cosas en nuestro corazón, ya sea un pensamiento, ya sea una emoción, un sentimiento, alguna palabra, el hecho de que nos dé ganas de hablar mal de alguien, el hecho de que estemos denegados o estemos molestos o incluso estemos tristes, pues son Baales a los que les estábamos sirviendo. Ahora es tiempo de que de verdad renunciemos a todas esas cosas, quitemos todos esos altares y reedifiquemos el altar del Eterno. Volvamos nuestra vida hacia Dios, volvamos con nuestro corazón hacia el Eterno, volvamos a adorarle a Él, volvamos a buscarle a Él con nuestra vida. Sabemos que la mejor ofrenda que nosotros podemos presentar delante de Él es nuestra obediencia a su palabra, a su Torah, a sus mandamientos, a todo lo que Él nos vaya a decir. Por eso es importante que ahora nos presentemos delante de Dios, definamos si vamos a servir a Dios, entonces presentémonos delante de Él y estemos dispuestos a servirle, dispuestos a obedecerle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pues eso es lo que debemos hacer en este día, definirnos y hacerlo de todo corazón. Bueno, pues yo creo que ya llegamos al final de la reunión y verdaderamente pues hemos visto que pues ya no podemos claudicar entre dos corazones, porque cuando vemos toda esta figura que tiene pues Acab, que tiene pues Elías, podemos ver que nosotros debemos definirnos como quién queremos acabar, como Acab o como Elías. Pues yo veo que en este tiempo pues muchas veces nosotros queremos tener la bendición de Elías portándonos como Acab y no se puede, y ese es un problema que pues muchas veces estamos teniendo. Así que pues el que quiera pues seguir a Dios, santifíquese pues todavía, el que es santo, santifíquese más todavía, pero pues el que esté pecando, pues peque más todavía. Pues definitivamente este es un tiempo en el que tenemos que derribar otro Baal, eso de claudicar, eso de estar entre dos corazones. Es tiempo de definirse y de seguir solamente al Eterno. Ahí donde están, agachan las cabecitas pues y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por todo lo que tú haces con nuestras vidas, Señor. En este tiempo, papito amado, nos acercamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú nos enseñes a vivir de otra manera. Hemos escuchado, Señor, en esta temporada, Señor, en este tiempo, todas estas cosas acerca de Baal. Y reconozco, Señor, que en mi vida todavía hay altares que no corresponden. Padre, todavía en mi vida yo me creo un Dios, todavía en mi vida, Señor, tengo dioses, Señor, que no te agradan, papá. Hoy veo, Señor, que parte de la inmoralidad sexual, que parte de tener celos, de tener envidias, de tener todas estas cosas que son obras de la carne, papá, todavía están en mi vida. Y hoy clamo a ti, Señor, porque sé, Señor, que tú vas a ayudarme, tú vas a enseñarme, Señor, a ser diferente. Ya no quiero seguir viviendo, Padre amado, una vida que no te agrada, una vida que pues esté simplemente en mis asuntos. Padre, te pido perdón, Señor, con todo el corazón, por todas aquellas cosas, Señor, que he hecho mal delante de ti, papá. Te pido, Padre eterno, que tú en este tiempo me enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdame, Padre eterno, ayúdame, Padre bendito del cielo, Señor. Te pido con todo mi corazón que tú en este tiempo me enseñes, Señor, a seguirte y a servirte, Señor, con todo el corazón, Padre. Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, perdona, Señor, a cada una de las personas que han estado haciendo lo malo delante de ti. Perdona, Señor, a cada persona, Señor, perdónanos, Señor, a nosotros por estar claudicando, papá, por estar un momento, Señor, con tus cosas, pero al día siguiente, Señor, estar haciendo lo malo delante de ti. El día de hoy, Señor, cuando vemos tu palabra, cuando empezamos a entender, Señor, las cosas que tú hacías, vemos, Señor, que de verdad tu pueblo, Señor, te ha ido fallando. Cada vez, Señor, separándonos de ti. Un tiempo sí, un tiempo no. Ya no queremos estar así, papá. Vemos de verdad, Señor, que en todo Israel, la casa de Israel, Señor, no conforme de andar en el pecado de Jeroboam, Señor, ha estado andando en el pecado de Acab, Señor, juntándonos con gente que no deberíamos, Señor, que de verdad son adoradores, Señor, de Baal, de Acera. Y papá, muchas veces no nos hemos dado cuenta que hemos pecado contra ti, Señor, solamente contra ti. Hemos levantado una muralla, Señor, contra ti. Hemos levantado, Padre eterno, una muralla que no nos ha permitido más hablar contigo. Pero Padre, cuando vemos esta historia, papá, vemos aún que por medio de Elías tú ya nos decías proféticamente, Señor, que en algún momento se iba a reparar tu altar, Señor, que íbamos a entender que éramos parte de tu tribu, Señor, de las 12 tribus, que éramos parte, Señor, de Israel, Señor, de Jacob, hijos de Jacob, papá. Y te agradecemos, papá, en este tiempo, porque de verdad, Señor, desde que hemos encontrado, Señor, la identidad, tú has reparado tantas áreas en nuestra vida que el día de hoy, Señor, ya no estamos, Señor, adorando a Baal, adorando a Acera, papá, porque tú has quitado de nuestras vidas aún, Señor, la inmoralidad sexual, y has estado haciendo muchas cosas. Y en este tiempo, Señor, yo te pido, papá, que tú puedas hacer lo mismo con mis hermanos, Señor, con los
personas que están escuchando. Yo sé que tú, Señor, les vas a dar esa identidad y que cada uno de ellos va a dejar de adorar dioses falsos, de sus dioses, Señor, que muchas veces están en el corazón, papá, y que no permiten, Señor, adorarte. Tú, Señor, en este tiempo vas a hacer entender a muchos, Señor, que son parte de la casa de Israel, que tú estás, Señor, derramando agua, Señor, agua tan profunda, Señor, que empiece a salir hasta por las zanjas, Señor, para que de verdad podamos ver tu palabra, para que de verdad volvamos a tus mismas, Señor, a tus mandamientos. Padre, tú eres, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, y en este tiempo nos estás enseñando tantas cosas, papá, para vivir junto a ti, para vivir contigo, Padre amado. Y de verdad, Señor, cuando escuchamos esta palabra, se nos conmueve el corazón, Señor, porque entendemos que eres tú buscándonos, que tú nos buscas. No es que nosotros te estemos buscando a ti, tú nos estás buscando a nosotros. Tú, eterno Dios, tú, eterno, tú eres Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Príncipe de paz, amado Dios, príncipe de paz. Tu palabra es verdad, tú eres eterno Dios, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin ti absolutamente nada podemos hacer. Padre celestial, Padre bendito del cielo, Señor, el día de hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, y te pedimos con todo el corazón que tú limpies nuestras vidas, que tú limpies nuestras mentes, que tú nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Enséñanos, papito amado, enséñanos a vivir, Señor, delante de ti tal cual a ti te agrada. Ayúdanos, Padre amado, a vivir, Señor, contigo, a vivir delante de ti. Gracias, Padre celestial, gracias, eterno Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas, y que en este tiempo, Señor, de verdad vivamos delante de ti, amado Dios. De verdad, Padre eterno, podamos seguirte, servirte, adorarte en espíritu y en verdad, que no nos apartemos ni un instante, Padre amado, de ti. Papito amado, perdona, Señor, hoy a tu pueblo que durante mucho tiempo ha estado claudicando, Señor, en dos corazones, sirviéndote por un lado a ti, Señor, pero por el otro estando, Señor, con cosas que a ti no te agradan. Hoy nos estás transformando. Hoy estás poniendo el querer y el hacer, Señor, tu voluntad, y que cada uno de nosotros de verdad pueda aprender, Señor, a hacer lo tuyo. Gracias, amado Dios, gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. En este tiempo, Señor, tomamos poder y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, toda oposición demoníaca, todo hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, atadura, orgullo, anticristo, todo espíritu inmundo, cualquiera sea tu nombre, en el nombre de Yeshua, tratamos de echamos fuera, suelta nuestras vidas, toda potestad demoníaca, toda hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas, en el nombre de Yeshua, se van al abismo, se van por donde han venido, no tienen arte ni parte en mi vida, sueltan mi vida, sueltan mi familia, sueltan mi casa, en el nombre de Yeshua, se van al abismo, en el nombre de Yeshua, sueltan mi vida, en el nombre de Yeshua. Y en el nombre de Yeshua, sueltan la mente, sueltan el consciente, sueltan el inconsciente, sueltan la idea de represión, sueltan el hipotálamo de mis hermanos. En el nombre de Yeshua, no tienen lugar, ni arte, ni parte en las vidas que están escuchando. Sueltan los oídos de mis hermanos en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre bendito del cielo, gracias, Padre eterno. Y en este tiempo, Señor, reconocemos que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Señor de Señores, Príncipe de paz, Señor. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre bendito del cielo. Y en esta temporada, Señor, yo sé que tú, Señor, estás tocando a cada uno de mis hermanos, y aún te pido, Señor, que cubras el dintel de sus puertas para que ninguna mortandad ingrese en esos hogares, papá. Cúbrelos, Señor, que aún, Señor, de tus hijos desobedientes puedan ser injertados, Señor, al olivo original, y que de verdad podamos servirte y seguirte. Gracias, eterno Dios, porque tuya es la gloria, el poder y la victoria. Y oíganme bien, ustedes, recursos naturales, mi Señor Yeshua los está libertando, porque ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al eterno. Y mi Señor Yeshua en este momento los liberta, y también
también oíganme bien ustedes, espíritus humanos. Mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y esperen atentos la gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas, y estén sus oídos atentos, atentos a escuchar la voz del Eterno. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre, Rey Celestial. Tuya es la gloria, tuyo el honor, tuya la victoria. Señor, bendecimos tu santo nombre. Y en esta noche a una sola voz te decimos, Señor, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues en esta noche tenemos también con nosotros a mi papá. Su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yahweh sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Por Yahweh ama la rectitud, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo, y procura matarlo. Yahweh no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Yahweh, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás, y yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Es la palabra de nuestro bendito Dios, de nuestro amoroso Padre. Prendan sus micrófonos y alabaremos al Señor, al Rey de Reyes. ¿Quién vive? ¡Yeshua! Jesús, A su nombre. ¡Gloria! Gloria. Tu gloria. ¡Más gloria! Gloria. Bolivia es de Yeshua. Amén. Bolivia es de Yeshua. Amén. Grito de júbilo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, amoroso Padre. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta mañana. Muchas bendiciones, mis hermanos. Amén. Bendiciones. Y bueno, pues bendecir tu vida, papi, también. Bendecimos pues a todos los hermanos que están con nosotros y a todas las personas, especialmente que han estado por primera vez con nosotros, decirles que Dios les rebendiga. No se olviden, denle un like a la página, compartan los videos, que Dios les bendiga a mis hermanos. Y bueno, pues vamos a despedirnos de toda la familia que tenemos ahí. Tenemos pues ahí a la familia Lima Guayas. Tecita, bendiciones, bendiciones ahí a toda la familia Lima Guayas. Bendiciones, hermano Batito. En Yeshua pasa lo que pase, síganos avanzando. Amén, seguimos avanzando, pase lo que pase, bendiciones, hermano George, hermana Bea, Mayra, Anthony, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, amén, bebé, bendiciones, bendiciones también pues ahí a toda la familia Murillo Ayala, a Sarita, Benjo, JJ, Davichito, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos, bendiciones, Amparo, tío, bendiciones, tía, bendiciones, Daniel, bendiciones en Yeshua, amén, bendiciones. Bendiciones en Yeshua, que Dios les rebendiga en Yeshua. Bendiciones, amén, bendiciones. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues también allí a mi hermano Ismael. Ismael, bendiciones.
Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermanos, muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana, Daniel Ligor, hermano Jaime, muchas bendiciones, hermanos en Yeshua. Amén. Bendiciones, Ismael. Que Dios te rebendiga en Yeshua. Amén, en Yeshua. Amén, amén. Y bueno, pues ahí tenemos también a Sarey y su pandilla. Sarey y su pandilla, bendiciones. Bendiciones, hermana Florita, en Yeshua. Amén, bendiciones en Yeshua. Que Dios les bendiga, muchísimo bendiciones. Y bendecir pues ahí a mi hermana a Belén, a Eli, a Lanis. Que Dios les bendiga a toda la familia. Muchas bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana. Que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. En Yeshua. En Yeshua, amén. Amén. Y bueno, pues también allí tenemos a la familia también de mi hermano Edwin. Bendiciones a toda la familia Yala Campos. Bendiciones. Bendiciones, Amparo, bendiciones, Daniel, Igor, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente, como también todos los oyentes que escuchan el programa, que Dios bendiga cada una de esas vidas. Hasta mañana, en Yeshua. Hasta mañana, Edwin. Bendiciones en Yeshua. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendecimos pues también allí a toda la familia de mi hermana Norquis. Bendiciones. Toda la familia Vallemayea. Bendiciones. Amén, Amparito. Dios te bendiga también a ti grandemente, a Dani, a Martita, a don Jaimito, a Gogo, a la tía Juanita y a todos los queridos hermanos y a todas las familias que oyen el programa. Dios los bendiga grandemente. Shalom en Yeshua. Shalom en Yeshua. Bendiciones, Norquis. Que Dios te bendiga. Y bendecimos pues a cada una de las vidas que están con nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendecir pues allí a mi tía Luisa. Bendecir a la familia Quispe Cosío. Bendecimos también a la familia Gómez Quispe. Familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, amén. Bendiciones, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Amén, bendiciones, tío Guillermo. Bendiciones, tía Roxana. Bendiciones, Chinito. Bendiciones, Helen. Bendiciones a cada uno de ustedes en Yeshua. Amén, amén. En Yeshua, en Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a todas las familias que están con nosotros. Bendecir pues también ahí a Luisao, a la familia López Tito, a la familia pues allá en La Paz, a Tatiana, a la familia a Tacosío. Bendecir a cada uno de ustedes. Bendecimos también Chayapata, a cada una de las familias que están, la familia pues Gómez Ayala. Bendiciones, tía Juanita, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Lucy, tía Hilda, tía Mari. Que Dios les bendiga. Bendecir a toda la familia Carlos Gómez. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendiciones, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Bendecimos también pues allí a cada una de las familias que pues están allí también. Bendecir a la familia Cocatola, bendecir a la familia Choque González, bendecir a la familia Cayaguara. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y allá en Cochabamba también a todos ustedes, que Dios les rebendiga. Bendecimos también a mi hermana Zulema Paredes y sus hijos también. Bendecir a mi hermana Berta Canaviri y todos ellos. Helen Pérez también, bendiciones. Frank Leandro, bendecir en Santa Cruz. Pues a cada uno de los que están allí. A mi hermana Pamela, Catherine, que Dios les bendiga. A todas las personitas que están con nosotros, que Dios les rebendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En Yeshua se va a curar esta sanación. En Yeshua.